Muy buen día, que el Señor le bendiga. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en el segundo libro de Reyes. El día de hoy, los capítulos 21, 22 y 23. Inicia en el capítulo 21, versículo 1, diciendo: Reinado de Manasés. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Me voy a detener acá porque quiero explicar algunas cosas. Primero, quiero recordarle que ahora estamos hablando únicamente del reino del sur, el reino de Judá, porque recordemos que el reino del norte ya fue llevado cautivo por los asirios. Así que ahora específicamente estamos hablando de los reyes que siguieron gobernando después únicamente en el lado del reino del sur, o sea, en el reino de Judá. Otro dato importante que tenemos que tener presente es que los reyes del reino de Judá o del reino del sur fueron una dinastía, es decir, que cuando fallecía el rey, el que le sucedía en el trono era su hijo o el familiar más cercano, ¿verdad? Esto sucede desde el reinado del rey David. Esto no sucedió en el reino del norte, salvo creo que un par de excepciones en que estaba el padre, fallecía y el hijo se quedaba en su lugar, pero fueron excepciones, porque allí cuando moría un rey ponían a otro sin importar si era familia o no. En el caso del reino de Judá, allí sí era pues como una ley explícita que cuando moría el rey que estaba en turno gobernando, el siguiente rey que era nombrado tenía que ser su hijo o, según la ley, el familiar pues más cercano que siguiera, ¿verdad? ¿Por qué sucedía esto? ¿Por qué era esta ley diferente en el reino de Judá, contrario al reino del norte? Bueno, esto se debe a que Dios hizo un pacto con el rey David. En ese pacto, él le dijo de que su reino iba a ser eterno. Vamos a ver esto. Yo quiero regresar porque me parece que es importante que lo tengamos presente. Esto ya lo vimos cuando hablamos sobre la vida del rey David. Tiene que estar en el segundo libro de Samuel, que es en donde se habla del rey David. Vamos a regresar unos libros atrás. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, se nos habla del pacto de Dios con el rey David. Voy a leer la parte en donde se habla acerca de esta promesa que Dios le hace a David. En el versículo 12 voy a empezar a leer, del capítulo 17 del segundo libro de Samuel. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, o sea, cuando ya él muera, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esta promesa o este pacto que Dios le hace con el rey David, es importante que recordemos el contexto. Esto ya lo vimos en su momento cuando leímos el libro de Segunda de Samuel, pero yo quiero refrescarle esto porque tiene que ver con lo que estamos ahora leyendo en los libros de los reyes. ¿Por qué? Miren, recordemos que el rey David quería construir una casa para Dios. Cuando él se dio cuenta que él tenía su palacio y sus casas de lujo para él y para sus esposas, él se puso a pensar, ¿cómo es posible que yo tenga casa y que Jehová no tenga casa? Aunque era algo simbólico, ¿verdad? Porque no es que Dios habite en casa de hombres, pero se refería al tabernáculo, al lugar de adoración, a donde él pudiera llegar y reunirse ahí, por decirlo de cierta manera, con Dios. Entonces aquí es cuando Dios le da esta palabra y le dice que él no le va a construir casa, sino que él va a levantar a alguien de sus entrañas, de su descendencia. Esto se cumple, es una profecía.
Se cumple cuando él tuvo a su hijo, el rey Salomón, que fue el que en realidad construyó el tabernáculo, o el templo, perdón, de Salomón. Y ya el tabernáculo, que era esa carpa que se armaba y se desarmaba, pues ya se dejó de utilizar porque ya había un edificio, ya había algo fijo, algo especial, en donde allí se ubicaron todos los accesorios y los instrumentos que se utilizaban en el tabernáculo y los pasaron ya a un lugar fijo, que era el templo que construyó el rey Salomón. Sin embargo, no solamente se cumple la profecía con el rey Salomón, sino que también llega a cumplirse hasta los días de Jesucristo, cuando aquí dice la escritura que va a levantar a alguien de sus entrañas, de su linaje, y que será afirmada tu casa, dice el versículo 16, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí está hablando de Jesucristo, porque Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y su reino es eterno. A él se está refiriendo aquí, esta profecía es para Jesucristo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo ahora en el reino de Judá, en el reino del sur? ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, tiene mucho que ver, porque vemos que desde el rey David, es lo que les mencionaba, el hijo del rey David, que fue Salomón, siguió con el reinado. Después, el hijo de Salomón, Roboam, fue el que siguió con el reinado. Después, el hijo de Roboam, y así sucesivamente, hasta que llegamos a estos días de los reyes, en donde yo le estoy leyendo ahora, que estamos hablando, en este caso, estamos hablando de Manasés. Todos los reyes de Judá descienden del rey David. Y esto continúa hasta que llegamos a la genealogía de Jesucristo en el Evangelio de Mateo, si no estoy mal, en donde está la genealogía de Jesucristo, y vemos que entonces Jesucristo es descendiente del rey David. Estamos hablando genéticamente, es su descendiente de sangre, pues. Y esto es importante comprobarlo porque ahí se cumple esta profecía, esta promesa que Dios le hace al rey David, que iba a levantar a alguien y que en él iba a afirmar su reino y no tendría fin. Está hablando de Jesucristo. Entonces, estos reyes que gobernaron, al morir uno, quedaba el hijo, y después el hijo, y el nieto, y el tataranieto, y así sucesivamente, vienen cuidando aquí la genealogía, la descendencia, de la cual después, años después, va a nacer Jesucristo. Esto no sucedía en el reino del norte, únicamente aquí en el reino del sur, en el reino de Judá. Bueno, por eso también aquí lo que le acabo de explicar tiene también que ver con la edad que muchas veces leemos que tenían los reyes cuando empezaban a reinar. En este caso Manasés tenía 12 años. Más adelante vamos a ver que hay otro rey que tiene 8 años. Entonces quizás si usted es curioso y se pregunta eso, así como yo, ¿por qué tan chiquitos los ponían de reyes? Pues sencillamente porque el papá se murió y por ley a él le tocaba heredar el trono. Obviamente tenía sus asesores, sus consejeros, los líderes, que pues lo orientaban y le enseñaban y lo educaban mientras él ya tuviera una edad adulta en la que él pudiera tomar las decisiones propias. Pero oficialmente, ante el pueblo, legalmente, el rey, aunque tuviera 12 años, aquí en este caso que acabamos de leer, pues él era el rey. ¿Por qué? Porque no podían poner a otro, tenía que ser el hijo del rey que había fallecido. Algo importante también, que dice en el versículo 2, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Bueno, no me voy a detener aquí en los detalles a qué se refiere cuando hizo lo malo, porque ya varias veces es una historia que se repite constantemente, tanto en los dos reinos, que hacen lo malo delante de Jehová, significa que se apartaron, que adoraron dioses ajenos y siguieron las costumbres de los paganos. Bueno, pero, perdón, importante aquí tomar en cuenta que si vemos el rey anterior, o sea, el papá, el padre de Manasés, fue Ezequías, que fue un buen rey, fue al que Dios le concedió 15 años más de vida. Sin embargo, él, a pesar de que obviamente tuvo que haber tenido un buen ejemplo en sus mínimos 8 años de su padre, en sus 12 años, perdón, a él no le interesa y él se aparta de Dios y él toma su propia decisión y se aparta de Jehová. Entonces, esto nos va a servir a nosotros también para entender y comprender pues que el padre no es responsable en cierta medida de darle la base a los hijos, pero que al final de cuentas, cuando los hijos ya tienen la capacidad de decidir, ellos van a optar por el bien o por el mal. Yo tengo la capacidad de decidir entre el bien y el mal. Mi madre, mi padre me dieron buenos fundamentos, o aún si me hubieran dado malos fundamentos, llega una edad en la que uno como adulto toma sus propias decisiones. Bueno, pues Manasés
se aparta de Jehová, hace lo malo delante de él. Después Manasés muere y reina su hijo, que se llamaba Amón. Esto está en el versículo 19. Era de 22 años Amón cuando comenzó a reinar. Reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arús de Jotba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. O sea, se repite la historia con el hijo. Él también decide alejarse de Jehová. Pero después sucede otra cosa. Miren, avanzamos más en la historia en el capítulo 22, versículo 1. Y dice, reinado de Josías. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años. Es lo que le comentaba. El padre falleció, el padre de Josías fue Amón, el rey anterior, muere cuando Josías tenía 8 años. Y a él, por ley, le correspondía ser el siguiente rey de Judá. Y reinó en Jerusalén 31 años. Recuerde que Jerusalén era la capital del reino de Judá. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía, en Boscat. Versículo 2 del capítulo 22. E hizo lo recto, aquí está la diferencia, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Algo importante, yo ya lo he explicado en otros videos. Espero que usted venga leyendo la Biblia así en orden, ¿no? Como lo vengo haciendo yo con los videos. Pero si no, si solo empezó con este video así al azar, le vuelvo y repito esta explicación que ya he mencionado. Antiguamente se acostumbraba a decir el hijo de David, en este caso, pero vemos que David no fue el padre de Josías. El padre de Josías fue Amón, pero era una forma de darle honor y de recordar quién era su ancestro, cuáles eran sus orígenes. Él era descendiente del rey David. Por eso aquí se menciona, y anduvo en todo el camino de David, su padre, haciendo referencia al rey David, del cual él es descendiente. Aunque ya no sea ni el abuelo ni el tatarabuelo, sino que ya el muchos años después, pero seguía siendo descendiente del linaje del rey David. Entonces, aquí se compara con David, se le hace referencia. Él fue muy bueno como su padre David, como su ancestro David. Continúa aquí algo bien importante que sucede durante el reinado de Josías, y fue el hallazgo del libro de la ley. Mire, no lo voy a leer porque si no el video se va a alargar, pero le voy a hacer un resumen de los siguientes versículos y voy a leer algunos de ellos. Aquí se menciona que el rey Josías manda a una comisión, por así decirlo, a recaudar todo el dinero de las ofrendas que el pueblo llevaba al templo. Y con esas ofrendas, él decidió que se las iba a dar a los que se encargaban de arreglar, de reparar el templo. Recordemos que estamos hablando del templo que construyó Salomón muchos años atrás y que para los días de Josías, este templo ya estaba muy deteriorado. Este templo había sido utilizado para cosas paganas, había sido prostituido, había sido lleno de ídolos de otros dioses que ellos adoraban. Hacían cosas indebidas en el templo. Entonces Josías toma la decisión de que las ofrendas que el pueblo sigue llevando, porque ellos siguen llevando sus ofrendas aunque sea para otros dioses, pero las llevaban, y toma todas esas ofrendas y se las entrega a un grupo de personas que son las que se encargan de darle mantenimiento o de cuidar, de reparar el templo. Es más, dice, no les hagan auditoría, no les controlen lo que ellos van a gastar, porque eran personas de confianza para el rey, tenían una buena reputación. Ok, entonces se les da el dinero para que ellos reparen el templo, ¿no? Para que lo cuiden, lo limpien, las grietas que estaban hechas las reparen, etc. Y sucede algo importante durante esta, puede decirse, no remodelación, durante esta reparación, pues, durante este tiempo de mantenimiento que le dan al templo. Sucede algo importante. Resulta que hallan el libro de la ley. Esto está en el versículo... déjeme leer. Versículo 8. Entonces, versículo 8 del capítulo 22, estoy leyendo, Segunda de Reyes. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Después dice que ellos llevaron esto al rey. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Mire, me ha dado un libro, o sea, ni sabían qué era, así. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, el libro de la ley,
Ahorita le voy a explicar algo. Rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Me voy a detener acá y quiero explicar unas cositas. Lo primero es, mire, recordemos que aquí ya han pasado varios años, varios siglos ya, desde que Moisés escribió el libro de la ley. Cuando aquí dice, encontraron el libro de la ley, ¿a qué se está refiriendo? ¿De qué libro están hablando? Pues están hablando del mismo libro al que hace referencia Josué, cuando él dice, nunca se apartará de tu boca, cuando se le da esta instrucción en el libro de Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A qué se refiere este pasaje que se encuentra en el primer capítulo de Josué? Se refiere a que tenía que leer lo que en aquel entonces solo se había escrito, los primeros 5 libros que escribió Moisés, el Pentateuco. Ese es el libro de la ley, o lo que los judíos llaman la Torá, los 5 libros de la ley. Nosotros le llamamos el Pentateuco porque está formado por 5 libros. En el griego, penta, traducido al español, significa 5, y teuco significa tubo o cilindro, que eran los tubos en donde estaban guardados los pergaminos de cada libro. Entonces estos 5 libros formaban uno solo, que era el Pentateuco o la Torá para los judíos. Ahora bien, estos 5 libros, que era un solo libro pero dividido en 5 tubos, ¿verdad? Fue lo que encontraron acá los constructores, los que estaban reparando, haciendo el cuidado del templo en el reinado de Josías. Ahora bien, los que estudian así a profundidad la Biblia, los teólogos, los que saben mucho de tiempos antiguos y que comparan toda la información, creen que cuando dice el libro de la ley se refiere a los 5 libros de Moisés, el Pentateuco. Y si por algún motivo no hubieran encontrado los 5 libros, por lo que sea, porque se hayan deteriorado, porque los hayan perdido, enterrado, lo que sea, si solamente encontraron uno de esos libros, por eso dice el libro, y leyó el libro que encontraron tuvo que haber sido el libro de Deuteronomio. Esto en el caso que no hayan encontrado los 5 tubos, los 5 cilindros en donde estaban enrollados, porque recordemos que en aquel tiempo escribían en pergaminos, en rollos. Entonces, sea que hayan encontrado los 5 tubos, o sea que hayan encontrado solo uno, tuvo que haber sido ese libro, el libro de Deuteronomio, lo que conocemos ahora con el nombre de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque allí es en donde se encuentran la mayoría de ordenanzas que Jehová le dio a Moisés y las leyes que tenían que cumplir, y porque en ese libro se encuentran específicamente todas las bendiciones que le van a seguir a las personas que hagan todo lo que Jehová dice en ese libro. Y aquellos que se aparten de Dios, también dice todas las consecuencias que van a venir, que son justamente las consecuencias que están viviendo en los tiempos de Josías, así como sucedió con el reino del norte. Por haberse apartado de Jehová e ir tras dioses ajenos, fueron llevados cautivos. Bueno, entonces este fue el libro, o los 5 libros, que se encontraron durante el tiempo de Josías. Y esto fue lo que tuvo que haber leído Josías. Y por tal motivo, cuando él lo leyó, dice que rasgó sus vestiduras. Recordemos que rasgar las vestiduras es una señal de duelo, de luto, de dolor, de tristeza, de arrepentimiento, de humillación. Entonces, ¿cuál no sería para él la emoción de escuchar esas palabras? Cómo su corazón se humilló, se contristó al leer las palabras que están en Deuteronomio. Ya pasamos por eso, ya lo leímos, ya vimos todas las maldiciones que van a venir si nos apartamos de lo que Dios quiere que hagamos, que son consecuencias de nuestros actos. Ni siquiera son maldiciones, son consecuencias de la desobediencia. Ahora bien, ¿cómo es posible que hayan encontrado este libro en el templo de Salomón? ¿Qué hacía este libro allí? Mire, yo me emociono con esto porque por eso es que es tan
tan importante que leamos la Biblia y que la leamos completa. Y por eso es que para mí es tan importante que alguien que nunca ha leído la Biblia la lea por primera vez desde el Génesis, para que entienda lo que va sucediendo a través de la historia. Mire, ahora yo quiero mostrarle algunos versículos que están en el libro de Deuteronomio. Y aquí vamos viendo, por eso le comento que a mí me emociona, porque esto a mí me confirma la importancia de que vayamos leyendo en el orden. Si usted lo ha venido haciendo conmigo, usted ya se habrá dado cuenta que cuando yo hago alguna referencia, por lo general, la mayoría de las veces, lo hago en los libros que ya hemos leído. Solamente algo excepcional o algo muy importante, o cuando hablamos de Jesús o de David, en algunos casos específicos yo he mencionado citas bíblicas de los libros que están adelante, de los que aún no hemos leído o incluso del Nuevo Testamento. Pero en la mayoría de los casos yo me mantengo únicamente en la lectura actual y en las referencias de los libros que ya leímos, para que nos sirva como complemento a la lectura y que vayamos entendiendo sin confundirnos, porque si yo vengo y agarro las citas bíblicas del futuro es demasiado complejo. Y recuerde que este canal es principalmente para las personas que estamos leyendo la Biblia o que están leyendo la Biblia, por primera vez. Entonces, yo quiero retroceder y explicarle por qué fue que encontraron el libro de la ley o el libro de Moisés o el Pentateuco o ya sea solo Deuteronomio, por qué lo encontraron en el templo. Esto ya lo leímos, pero yo le quiero refrescar la memoria porque a mí ni yo me acordaba. Pero a mí me surgió la curiosidad porque yo dije, ¿y por qué estaba el libro ahí? Empecé a leer, empecé a buscar la concordancia y las referencias que están en mi Biblia y encontré estos pasajes que le quiero compartir para que vayamos entendiendo más, ¿verdad? La escritura, porque de eso se trata, de que la escudriñemos. Entonces, en el libro de Deuteronomio nos explica en el capítulo 31 del libro de Deuteronomio, en el versículo 9, voy a leer. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés, diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniera todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídas de ellos. Aquí, en el capítulo 31, nos habla de que Josué es instalado como el sucesor de Moisés. Así que aquí Moisés le está dando estas instrucciones a Josué. Le está diciendo acá que cada 7 años, cuando sea el año de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, iba a leer delante de todo el pueblo todo lo que él había escrito. Recordemos que Dios le da a Moisés las tablas de la ley y también se cree que al mismo tiempo cuando él estuvo 40 días allá en el monte Sinaí, si no estoy mal, sí. Sí. Cuando él estuvo en este monte por 40 días, que el pueblo pensó que ya se había muerto, durante ese tiempo también se cree que Dios le explicó y le contó o le escribió toda la historia que Moisés después escribió de los 5 libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El caso es que aquí le está dando instrucciones y esa copia de la ley se le dio a los levitas para que la pusieran en el tabernáculo, dice. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, a los levitas, a los hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos. Entonces aquí había una instrucción que cada 7 años esta ley o este libro se tenía que leer a toda la congregación. Esto era para mantener presente todo lo que Jehová quería y demandaba de su pueblo, todas las bendiciones que podían venir si ellos se mantenían obedeciendo la ley de Dios. Y también se les mencionaba todas las consecuencias que iban a recibir si se apartaban de los caminos de Dios y adoraban a otros ídolos. O sea, no era que eso les tomara por sorpresa, había aquí una advertencia. Ahora bien, también hay algo importante. Vamos a retroceder otros capítulos, siempre en el libro de Deuteronomio.
pero esta vez en Deuteronomio en el capítulo 17. En el capítulo 17 de Deuteronomio voy a leer en el versículo 18, 19 y el 20. Todo este párrafo y unos versículos anteriores nos hablan acerca de las instrucciones acerca de un rey. Mire qué interesante. Esto ya lo vimos, ya lo tuvimos que haber leído, ya pasamos por el libro de Deuteronomio, pero hay cosas que uno pasa por alto porque en su momento pues, no parecen tener importancia o no parecen tener pues la relevancia. Imagínense que aquí estamos hablando de Deuteronomio cuando ya estaban por entrar a la tierra prometida y Josué iba a ser el sucesor de Moisés. En ningún momento todavía en el panorama aparecía un rey. Entonces, esto lo leímos, el capítulo 17 lo leímos, pero en ese momento todavía no se hablaba de reyes. Es más, todavía pasó el periodo de los jueces. Ya más siglos después es que el pueblo empezó a pedir un rey como los demás. Por eso es que Dios les da a un rey como ellos querían, que fue Saúl. Pero ya las instrucciones estaban, porque es que Dios ya lo sabe todo. Entonces, tan importante que es que leamos todo y mire, ahorita que vamos leyendo nos vamos dando cuenta cómo las piezas van encajando y vamos entendiendo toda la historia, o al menos esa es mi intención, ¿verdad? Así es como yo voy analizando y entendiendo todo. Todo tiene una razón de ser. Y ya Dios había dado instrucciones para cuando hubiera reyes, porque aquí lo dice a partir del versículo 14 del capítulo 17 en adelante. Pero yo le voy a leer el versículo 18 nada más. Bueno. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. ¿De cuál ley? Del Pentateuco, de los 5 libros que escribió Moisés. Una copia, es decir, el rey tenía la obligación, no lo iba a hacer él de su puño y letra, iba a tener a un escribano, a un escriba, que se le llamaba en aquel tiempo, pero el rey tenía que estar pendiente de que se hiciera en cada reinado una copia. Cada rey podía tener una copia, era un privilegio, porque antes la gente no tenía pues su Biblia, digamos, como nosotros, que todos tenemos una Biblia. Antes no era así, era reservado únicamente para los líderes, para los levitas, y en este caso para los reyes. Ellos tenían que hacerse una copia de la Torá, o el Pentateuco, o el libro de la ley que escribió Moisés. Entonces, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo, el rey, ¿verdad? Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Ya el rey tenía que seguir con estas instrucciones, leer el Pentateuco todos los días de su vida, así como sucedió con Josué más adelante, que se le dio la instrucción: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, aquí está la consecuencia. Porque entonces si lo haces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Me emociona leer esto, me gusta repetirlo, porque yo lo repito para mí y para usted también. Si leemos la Biblia todos los días, nos va a ir bien. Si mantenemos este libro de la ley, en nuestro caso ya no es solo el Pentateuco, es toda la Biblia, toda esta información que tenemos acá, revelada por Dios. Si lo hacemos a diario, si meditamos en su palabra, todo lo que hagamos nos va a salir bien. Si nos guiamos por lo que Dios dice, todas las bendiciones nos van a perseguir y nos van a alcanzar, porque cuando Dios nos da hasta que sobreabunde. Continúa diciendo el versículo 19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Cuando leímos esto en Deuteronomio, uno pasa de largo. Bueno, yo pasé de largo. Porque en ese momento yo voy sacando lo que considero más importante para que entendamos el libro en ese momento. Pero yo estoy segura que yo no mencioné esto. Hasta donde yo recuerdo, tendría que regresar al video de ese día, pero yo no me recuerdo haber mencionado nada de los reyes. Porque en ese tiempo no habían reyes. Entonces lo pude haber leído y lo pasé por alto. Porque no soy una computadora, no somos computadoras que todo nos queda aquí grabado y ya. Y no crea que ahora que yo me recordé de esto, yo vine y yo dije, esto ya está escrito en Deuteronomio. No. Lo que sucedió es que, por lo mismo, yo soy muy curiosa y yo trato de ir sacando aquellas partes que yo me pregunto y que yo creo que a lo mejor usted se pregunta.
y las voy rescatando y las voy sacando para explicarlas. Entonces, cuando leí este pasaje, porque yo no solamente vengo y me siento aquí y me prendo la cámara y empiezo a hablar, sino que yo vuelvo a leer la escritura, aunque yo ya haya leído la Biblia, yo la vuelvo a leer para refrescar el conocimiento, porque si tengo dudas nuevamente, investigar, o porque si Dios me revela algo nuevo, porque así es, cuando uno lee la Biblia una y otra vez, viene conocimiento nuevo, viene revelación nueva. Entonces, ahora mientras yo estaba, antes de empezar con este video, yo leí esto anteriormente y me surgieron esas dudas y yo las quería aclarar porque tenía que tener una base. ¿A qué libro se refiere? ¿Dónde dice qué libro es? ¿Por qué apareció ese libro allí en el tiempo de Josías en el tabernáculo? Pero ahora ya vimos, aquí hay una base bíblica, que en los tiempos en que Moisés escribió ese libro, la copia original tenía que estar en el tabernáculo cuidada por los levitas. Después del tabernáculo, recordemos que se trasladó al templo de Salomón, al lugar fijo, porque ya no se usó el tabernáculo. Entonces, pasaron los siglos, los años, y los reyes no cumplieron con este mandamiento que decía acá, que ellos tenían que hacer una copia de la original que estaba en el tabernáculo. No lo hicieron, y que tenían que leerla todos los días. Los reyes tenían que leerla todos los días para que no se engrandecieran, para tener sabiduría, para que Dios siempre estuviera con ellos, y no lo hicieron. También menciona acá, en lo que ya leímos anteriormente, creo que el versículo 31 fue el que leí antes. A ver, le voy a confirmar. ¿Cuál fue el que leí anteriormente? Si fue el 31. Sí, en el capítulo 31 del versículo 9 en adelante también dice que cada 7 años en la fiesta de los tabernáculos, cuando se reunía todo el pueblo, también cada 7 años tenía que leerse el Pentateuco, la Torá, los 5 libros de Moisés, tenían que leerse a todo el pueblo. Esto para que ellos tuvieran presente las instrucciones que Dios les dio y también no para lo malo, sino que para lo bueno. Todas las bendiciones que ellos iban a tener si permanecían fieles únicamente al Dios verdadero. Y las consecuencias también que vendrían si se apartaban de Él. Pero obviamente esto no se cumplió. No se cumplió. Porque si se hubiera cumplido, tanto el pueblo como los reyes no se hubieran apartado ni hubieran ido tras dioses ajenos. Sin embargo, vemos que siempre hay un remanente. Vemos que, como dice también la Escritura, Él escribió la ley en el corazón de nosotros. Entonces, tenemos esa conciencia del bien y el mal. Y en el caso, por ejemplo, de Josías, aunque su padre y su abuelo fueron malos, ya lo vimos, fueron reyes malos que se apartaron de Dios, él decidió servirle a Dios, aún sin conocer en ese entonces todo lo que él leyó, porque aquí vemos que él ya era bueno, él ya había decidido servir a Dios y seguirle, tanto así que decidió reparar el templo, y gracias a que él tomó esa decisión, pues Dios le bendice. ¿Con qué? Con encontrar este tesoro que fue la palabra de Dios, la ley de Moisés en ese tiempo, y la leyó, y rasgó sus vestidos, y su corazón se contristó. Y Dios vio su dolor, su arrepentimiento, su humillación. Y gracias a que él se arrepiente, vamos a regresar ahora, ¿verdad? Ya al libro de Segunda de Reyes. Vamos a volver a nuestra lectura. Vemos que gracias a que él, pues su corazón se humilla ante Dios, Dios le da una palabra, una profecía, en la cual dice, bueno, antes de eso, antes de llegar a esa parte, después de que el rey escucha esta palabra, lee el libro, rasga sus vestiduras y manda a preguntar. Vemos que dice en el versículo 12, luego el rey dio la orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Versículo 14. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arhaz, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad. Y hablaron con ella, y ella les dijo, ella era una profetisa, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apartará. Sin embargo, mira aquí, es que
Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia. Dice el versículo 18, mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar, y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído. Mire qué bonita frase, qué hermosas palabras. También yo te he oído. Si escuchamos la palabra de Dios y nos arrepentimos, Dios también nos oye, Dios nos ve, no somos invisibles para Dios. Él tiene cuidado de nosotros y cada lágrima que derramamos en lo privado de nuestra habitación, en la oscuridad de nuestro dolor, Dios la ve, Dios nos escucha. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Es decir, la ira de Jehová no se iba a apartar. Todo lo que decía ese libro de las consecuencias que iban a venir por apartarse de Dios, iban a llegarles. Se iban a cumplir, pero no en el reinado de Josías. Por misericordia a él que arrepintió su corazón, pues Dios dice, en tu reinado va a haber paz hasta que mueras y vayas al sepulcro con tus padres. Capítulo 23. Nos habla de las reformas que hizo Josías, no me voy a detener, usted puede leer, pero aquí nos habla de que Josías hizo muchas cosas buenas, retiró los altares en los lugares altos, derribó las imágenes de los dioses ajenos, de Acera, de Baal, todos los que habían hecho, limpió el templo de todas las actividades profanas que realizaban ahí, quitó a los falsos sacerdotes, los falsos cultos, mandó a quitar muchas cosas, todo lo malo, todo lo que era abominable y que para Dios era algo abominable, pues lo mandó a quitar. Fueron muchas de las cosas que hizo el rey Josías. Algo bueno también que hizo es la celebración de la Pascua. Siempre en el capítulo 23, versículo 21. Josías celebra la Pascua. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Mire, no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, o sea, ya hace cientos de años, ni en todos los tiempos que los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías, en el libro de Crónicas está más claro porque dice a los 18 años del reinado del rey Josías, fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Luego aparece la muerte del rey Josías y luego de que él fallece, su hijo toma el trono. Su hijo se llamaba Joacás. Dice el versículo 31 del capítulo 23. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Cuando dice sus padres, no se está refiriendo a Josías. Josías era su padre directo. Pero cuando dice sus padres, se está refiriendo a su abuelo, a su tatarabuelo, que recordemos que fueron malos. Que está hablando aquí de Amón y el otro fue Manasés. Y también todos los anteriores que habían sido malos. Esto nuevamente nos recuerda que es nuestra decisión escoger entre el bien y el mal. Independientemente de la base que nuestros padres nos hayan dado, sea una base buena, buenos principios, buenos fundamentos bíblicos y morales, o bien que no nos hayamos criado con nuestros padres y ellos no nos hayan enseñado ni el bien ni el mal. Como sea, llega un momento de nuestra vida en que nosotros como adultos tomamos la decisión de escoger el buen o el mal camino. Bueno, después de que reina Joacás, también fallece y luego aparece en escena Joacim. Siempre en el capítulo 23, versículo 36 dice, de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Nuevamente vemos que hay otro rey que también hizo lo malo delante de Jehová. El capítulo 24 y 25 lo vamos a ver en el siguiente video. Así que por el día de hoy ya terminamos con esta lectura y
En el siguiente video ya vamos a ver estos últimos 2 capítulos del segundo libro de Reyes, el capítulo 24 y capítulo 25, que concluyen con la llevada en cautiverio del reino del sur, el reino de Judá. Gracias por acompañarme una vez más. Sigamos leyendo la Biblia. Nuevamente vimos acá en esta lectura de que si la leemos todos los días y meditamos en ella, nos va a ir bien. Es la promesa que Dios sigue manteniendo y sosteniendo hoy. Leamos la Biblia. Este es un libro emocionante, es un libro apasionante. Leámosla para que nos vaya bien. Y no solamente para eso, sino que para que entendamos qué es lo que quiere Dios de nosotros, qué es lo que Dios demanda de nosotros. No es tan complicado, es únicamente seguirle a Él, servirle a Él, vivir para Él. Y Él se va a encargar de que en nuestras vidas todo vaya bien. Sobre todo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, es cuando más necesitamos tener esa palabra de aliento que nos motive a vivir una vida de rectitud, que es lo que Dios quiere. Que el Señor le bendiga. Gracias por acompañarme una vez más y que tenga un excelente día.